¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a esta Quinta Esquina. Ya saben, ese espacio de entrevista y de reflexión que tenemos aquí en la 8 Valladolid. Y como cada noche me acompañan ya en esta mesa Tamara Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Ya a mi derecha, preparado Felipe Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un placer recibirte. Muchas gracias. En esta Un Quinta placer estar Esquina. aquí. Y ya preparado con nosotros nuestro invitado de esta noche. Vamos a hablar de uno de los sectores más importantes y pujantes de la provincia de Valladolid y de toda la comunidad de Castilla y León. Se encuentra con nosotros Santiago Miguel Casado. Es presidente desde hace solo 3 meses de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Solo 3 meses al frente de esta asociación, bueno, que tiene entre otros objetivos el ir unidos y de la mano en los retos de este sector. Bueno, ¿cómo lleva estos 3 meses y con qué objetivos ha tomado las riendas? Bueno, pues sí, con el cargo recién estrenado hemos pasado hace 2 semanas el tercer congreso de la asociación con un nivel de asistencia muy importante por parte de los socios. Todo ha salido fenomenal. La verdad es que es una prueba de fuego ser nombrado presidente y la primera, pues pasar por la celebración del Congreso. Afortunadamente llevo también en la asociación bastante tiempo y he tenido la suerte de participar prácticamente en todas las juntas directivas. Lo que pasa es que ser el máximo representante de la asociación pues imprime otro carácter al que me tengo que ir acostumbrando poco a poco. De momento estoy contento. Antes de entrar en materia, ¿cuántos socios forman parte de 145 socios. ¿Son todos los que pueden estar? No, seguramente, vamos, una de mis ambiciones es poder contribuir a que el número de socios siga creciendo y que, bueno, cojamos una mayor representación de los distintos eslabones que conformamos el sector agroalimentario. Y yo creo que tenemos empresas de mucho calado, empresas con marcas muy importantes, pero bueno, pues cuanto más representado esté toda la cadena de valor del sector, pues mucho mejor para la asociación. Para empezar. Señor Casado, buenas noches. Vivimos tiempos convulsos, no solo, diría yo, en la economía, sino también en la política. Los alimentos están sufriendo estas consecuencias. Los precios de los alimentos no paran de subir. En general, sobre todo los básicos, en el que podemos incluir, por ejemplo, la fruta. Quien compre fruta en su carro cuando va a los supermercados notará esa subida también. Desde la pandemia no sé si no ha cambiado nada, no paramos de sufrir, o las empresas no paran de sufrir la crisis de la pandemia, la logística, la energética, las consecuencias también de esa guerra de Rusia contra Ucrania. A ver, lo que es evidente es que los inputs han subido las materias primas, han subido los costes energéticos, aunque ahora parece que se están volviendo a moderar. Pero hay algo que no se suele comentar y es que también suben las exigencias de la sociedad. Cada vez tenemos una producción con muchas restricciones en cuanto a tratamientos, y hablando de la fruta, ¿no? Pero nos pasa igual en el sector cárnico. La sociedad exige pues que seamos respetuosos con el medio ambiente, que es lógico, respetuosos con los animales, que es lógico, respetuosos, como no puede ser de otra manera, con la salud de los consumidores, y eso hace que las producciones también se encarezcan. Entonces, tenemos que ser coherentes y exigimos mucho a la producción, al sector primario, al sector de la transformación y al sector de la distribución. Digamos que tenemos que ser conscientes de que pedir más, ser más exigentes, entraña también estar dispuesto a tener que pagar y a poder pagar un poquito más. Yo creo que el sector, al menos el de la agroalimentación, ha visto muy reducidos sus márgenes y no hemos sido capaces de trasladar todo el coste que en algunos momentos hemos tenido como cadena al consumidor final, a pesar de que siga siendo la noticia, ¿no?, que la alimentación se ha encarecido, y es verdad.
Sí, porque habrá muchos que piensen que facturan más, pero claro, esos márgenes se han estrechado, como claro, bien es dice. que efectivamente el efecto de la inflación justamente hace que suba el importe de la cifra de negocio, pero los márgenes se estrechan y mucho, sí, sin duda. Acaba de aterrizar en la presidencia de Vitartis. Si algo tiene Castilla y León, y si de algo puede presumir Castilla y León, es de la pujanza de un sector agroalimentario potente y un sector alimentario importante. Pero siempre es verdad que parece que tiene un debe, que es el de lo que es la industria transformadora. Quizás Castilla y León el reto pasa por potenciar mucho más la implantación de industria transformadora, por el potencial que tiene precisamente de materia prima, del sector primario. Bueno, Nos falta quizás industria. Vitartis es la asociación que representa la industria alimentaria y somos el primer sector en volumen de facturación, con un 30% de ventas sobre el total del sector industrial en Castilla y León. Genera 47.000 empleos en la comunidad autónoma y creo que la cifra de negocio está por los 12.000 o 14.000 millones. El tercero a nivel nacional, sí, ¿no? sí, el tercero a nivel nacional, Castilla y León. por detrás de Cataluña y de Andalucía. O sea, somos un sector estratégico importante, porque además, precisamente por estar fundamentalmente implantados en el medio rural, somos empresas que traccionamos del sector primario y contribuimos a fijar población dentro de la España vaciada, ¿no? Castilla y León pues es un ejemplo. Nos hace falta más industrias. Probablemente lo que nos hace falta también es que las industrias vayan cogiendo un tamaño adecuado que les permita competir en mercados internacionales. Y ahí pensamos que la vía de la internacionalización, la vía del comercio exterior puede ser una palanca muy interesante para contribuir al crecimiento del sector. Hay en este sentido una buena noticia, y es que un porcentaje muy elevado de las industrias, de las casi 3.000 industrias que hay en el sector en Castilla y León, exportan, lo que es un punto, o sea, un aspecto mejorable, digamos, es que el volumen de exportación de estas empresas que exportan es pequeño. Pero justamente hay que verlo como una oportunidad, y es que tenemos en la vía de la exportación una palanca de crecimiento interesante que sin duda podemos explorar. Y bueno, pues Vitartis puede ser también un compañero de viaje o por lo menos un paraguas donde la colaboración, que es una de las bases de nuestra asociación, ¿no? La colaboración entre las empresas, pues puede contribuir a que empresas que tengan un menor tamaño, que puedan tener dificultades para abordar esos mercados, pues encuentren un compañero de viaje con el que compartir sinergias y abordar estos mercados y que ayude a la industria a crecer. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Que hace falta más industria o que la que haya sí es más pequeña? Yo que creo, no importa que sea más pequeña, que haya más, aunque sea más pequeña, y luego ya se usan otras catapultas de promoción. Yo creo que una de las debilidades que tiene el sector agroalimentario a nivel nacional es la atomización y el pequeño tamaño de las industrias, y que tenemos que intentar contribuir en la medida de lo posible entre todos a que ese tamaño crezca y se consolide. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo consigues que ese pequeño empresario, por así decirlo, de la industria agroalimentaria que está en un pueblo de cualquier provincia de Castilla y León, de los muchos que hay, primero crezca en la capacidad necesaria para poder competir en el mercado nacional? Segundo, que se mantenga, y tercero, que tenga capacidad para salir hacia el exterior, con lo que eso significa y con lo que eso implica de costes. A ver, es verdad que no es fácil los crecimientos, que pueden ser orgánicos, en el sentido de que la empresa vaya creciendo, cogiendo cuota de mercado, incrementando sus ventas, pero también hay otras medidas que se pueden adoptar, que bueno, quizás no estamos muy acostumbrados, pero el crecimiento inorgánico también es una buena palanca para crecer, ¿no? A través de fusiones o adquisiciones, o incorporarse en grupos que sean más grandes y que te permitan meterte en ese paraguas. Es difícil porque es verdad que, a pesar de que creo que el problema de la atomización está perfectamente identificado, a la hora de la verdad y desde el punto de vista, vamos a decir, político, se identifica y se apoya ese crecimiento,
Lo cierto es que a medida que las empresas van cogiendo tamaño, se les somete a una mayor regulación y a una mayor presión. Y hay muchas empresas que deciden no crecer precisamente para no tener que abordar o enfrentarse a... Para no morir de éxito. No es tanto morir de éxito como no entrar en una serie de exigencias regulatorias que pueden ver complicado cumplir y les da miedo y prefieren no crecer. Eso es una realidad que desgraciadamente ocurre. Y con todo esto, ¿cómo se lleva que un presidente del gobierno, en este caso el gobierno de España, salga y pida que las empresas paguen más a sus trabajadores? Trabajadores que además me imagino que cueste encontrar, que les afecte también esa falta de mano de obra dentro de las empresas. A ver, yo creo que nadie cuida o intentamos cuidar mejor a la gente que colabora con nosotros que los propios empresarios. Pero cuando se habla de pagar más, nadie dice de pagar menos impuestos, ¿vale? Porque el trabajo está muy gravado con impuestos. Y hay mucha diferencia, hay un gap muy importante entre lo que el empleado se lleva a su casa y lo que la empresa tiene que desembolsar para mantener ese puesto de trabajo. Y de eso se habla muy poquito o nada. Entonces, está muy bien dar consejos. Había un refrán, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo. Pues yo creo que nos gustaría a todos los empresarios que nuestros trabajadores ganen más dinero, pero tenemos que seguir siendo competitivos y a lo mejor del lado de la administración sí que deberían de analizar si la carga impositiva que recae sobre el trabajo no habría que ver de qué manera se puede aliviar. Sí, pero por ejemplo, es muy curioso, y perdóname, que si hablamos de que crece la bolsa de la compra, que se le imputa al ciudadano que va a comprar, usted responde con que a ustedes les crece la materia prima. Si hablamos de subidas salariales, ustedes responden con que les bajen los impuestos. Oiga, el trabajador está en medio y el consumidor también está en medio, quiero decir. Todos somos... Y es el que, digamos, paga esos inputs y esos outputs. Habrá que encontrar un equilibrio, digo yo. Todos somos consumidores, pero entre los impuestos directos e indirectos y como consumidores, por cada vez que compramos, pagamos y tenemos unas tasas impositivas. Porque los trabajadores también pagan impuestos. Por supuesto, por supuesto. Ya digo que los pagamos todos. Todos somos, al fin y al cabo, los que tienen o tenemos la responsabilidad de ser empresarios y, digamos, arriesgar nuestro patrimonio. También somos trabajadores y vivimos la mayoría de las empresas pequeñas de nuestro trabajo, del trabajo como directivos o ejecutivos, ¿no? Y no hay más que ver las estadísticas, el nivel de dividendos que se dan en las pequeñas empresas, que es cero. O sea, las empresas pequeñas no tenemos capacidad de retribuir uno de los factores importantes, que es el capital. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que estamos bastante igualados y es obvio que para poder poner un servicio o un producto en el mercado tienes que aunar una serie de input y si esos inputs te suben, tienes que intentar repercutirlos porque de lo contrario las empresas dejan de existir. Si no tienes esa necesaria rentabilidad económica, que además cuanto más mejor, porque cuanto más beneficio tiene una empresa, finalmente más impuestos paga y más riqueza va a distribuir. Y si sigue creciendo, generará más puestos de trabajo y por tanto generará más riqueza, generará más dinero que se podrá poner en manos de las administraciones públicas para que pueda haber una redistribución de la renta que al final generamos entre todos. Usted antes, cuando hablábamos de crecimiento de las industrias y tal, decía que había pequeñas empresas que no querían crecer más por el miedo a no tener que asumir toda la regulación que tenían que hacer. Vitartis ahí yo creo que tiene que ejercer un papel fundamental en ayudar a esas pequeñas empresas. Pero también las administraciones están dando el do de pecho, y cuando hablo de las administraciones hablo de todas, no me refiero solo a la Junta, al Gobierno, porque también aquí están los ayuntamientos, diputaciones, pero sobre todo a la Junta y al Gobierno están dando el do de pecho, y se está dando ayudas y se está trabajando en serio para ayudar a esas pequeñas empresas y a esa industria agroalimentaria tan importante en Castilla y León.
A ver, lo que se ve desde el sector es que hay muchas ayudas, pero luego o es difícil conseguirlas porque existe una burocracia prácticamente inabordable por parte de muchas empresas, y también hay empresas que no llegan a pedirlas precisamente por eso, por la cantidad de trámites que tienen que hacer y la cantidad que les puede llegar a tener. O sea, me está diciendo que se pierden ayudas porque las empresas no las piden porque hay empresas que no piden ayudas, sí, que no les compensa a lo mejor el esfuerzo que tienen que hacer para la cantidad. No llegan a cumplir los requisitos por número de trabajadores. Luego, claro, efectivamente, es que yo me imagino las ayudas cuando se tratan de enfocar a un determinado sector en este caso de la industria, pues si va enfocada a muchas empresas pequeñas, pues al final también los recursos son limitados y se tiene que repartir. Sí, las ayudas también llevarán su letra pequeña y eso claro, tendrá que ver un empresario si le va a valer a largo, a corto o a nada. Exactamente, entonces efectivamente, de hecho yo creo que hay un porcentaje de ayudas que se devuelve porque no tienen aplicación. Le preguntaba antes, Tamara, sobre el tema de los contratos, de la mano de obra. Es un sector que está fundamentalmente en el medio rural o en zonas de un ámbito y de una influencia rural. No sé si siguen teniendo algún tipo de facilidad o no para cubrir esa mano de obra, que no siempre es fácil. A veces se queja la industria de que no encuentran los operarios que necesitarían para tener todo ese trabajo. Sí, hay muchos puestos de trabajo que no se cubren, sobre todo pues en el medio rural, y justamente bueno, pues desde Vitartis hemos hecho un estudio para ver qué es lo bueno y lo malo de la industria a la hora de la oferta de empleo, y bueno, pues hemos obtenido unos datos bastante interesantes. Desde luego que el puesto de trabajo tiene que ser atractivo para quien vaya dirigido, pero también el entorno donde se va a desarrollar personalmente esa persona tiene que ser atractivo, ¿no? Y hay sitios donde no hay oferta de vivienda y estamos trabajando para intentar paliar esa problemática. No hay oferta de vivienda en régimen de alquiler, por ejemplo, en determinadas poblaciones. Hay poblaciones que han perdido servicios y eso también es un hándicap. Claro, también hay que, de alguna manera, optimizar la gestión de los recursos públicos y, por desgracia, pues no puede haber un centro de salud en cada municipio o determinados servicios que puedan ser necesarios, pero yo pienso también las personas que habitan en las grandes ciudades al final terminan marchándose a núcleos, a urbanizaciones, y no tienen problema de coger el coche todos los días, ¿no? efectivamente. Los de aquí nos se van quejamos, fuera claro, y los de fuera pues no somos capaces de ocupar el medio rural, ¿no? Al final dices, vale, pues no tengo a lo mejor una tienda donde hacer la compra general, pero si vivo en una urbanización normalmente tampoco. Y no pasa nada por coger el coche viviendo en las grandes ciudades, y parece que es un hándicap vivir en un pueblo por tener que coger el coche para digamos, tener algún servicio que utilizas. Todo este año, desde principios prácticamente, hemos asistido a todas esas protestas de productores, de agricultores, de ganaderos. Ustedes trabajan con toda esa materia prima que ellos producen. Yo no sé cómo han asistido, cómo han valorado, ¿se han temido por sus industrias o cómo valoran bueno, pues todas esas protestas, todas esas movilizaciones han dado algunos frutos, siguen diciendo que no todo lo que considerarían, y si temen porque haya más, porque ellos les hemos visto en las carreteras, nos han colapsado las calles, las autovías, pero apenas hemos oído que la industria, pues no sé si ha tenido algún problema, si la ha tenido, apenas he escuchado, y si han temido alguna vez porque pudieran seguir adelante con su trabajo. A ver, formamos parte de una cadena, ¿no? Y para nosotros, como industria de transformación de los productos primarios, nuestros productores y nuestros proveedores son esenciales para nosotros. Yo creo que, digamos que en los extremos están los factores de producción y el consumidor. El consumidor es el que es soberano y decide hasta qué punto, hasta qué precio pues decide coger un alimento e incluirlo en su cesta de la compra o buscar un producto sustitutivo que le pueda ser más interesante. Desde luego que si el sector quiere ser sostenible, al final tiene que generar valor y lo tiene que generar a lo largo de toda la cadena.
siempre miramos hacia adelante, ¿no? Como el culpable de que no se paguen los precios que cubran los costes de producciones de la industria, el problema de que la industria no sea rentable es de la distribución, y la distribución también parece tener responsabilidad en los precios que paga el consumidor. Al final es una cadena de todos y a largo plazo tenemos que tener valor a lo largo de toda la cadena. Yo creo que lo que tenemos que analizar es todo lo positivo que hacemos desde los sectores para intentar ser sostenibles en las 3 patas que todo el mundo ya ha adoptado como definición de sostenibilidad: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social, pero no podemos olvidar la sostenibilidad económica, sin la cual probablemente las otras 2 no van a tener mucho sentido. Las protestas que están haciendo los agricultores y los ganaderos yo creo que son legítimas, que están fundamentadas, y si nos damos cuenta últimamente de lo que más se quejan, porque además es una cosa que nos afecta a todos, es del exceso de regulación y de la cantidad de exigencias, y lo hablaba antes también, ¿no? Cómo, exactamente, todo eso de alguna manera encarece los costes porque resta competitividad. Lo digo porque al margen de las protestas o los motivos o los argumentos que den, digamos que el mensaje que suelen lanzar es siempre el mismo: estamos en riesgo y vamos a cerrar, y van a poder seguir cerrando explotaciones de leche o ganaderas, o los agricultores van a dejar de labrar la tierra, y al final, quiero decir, al final no porque por esas protestas, porque yo creo que sí que está en riesgo ese sector primario. Primero también en el sector primario está habiendo concentraciones, es decir, que a lo mejor están abandonando las explotaciones, pues productores de menor tamaño, y se está concentrando también. Se está trabajando mucho, yo creo que cada vez más, en colaboración la industria de transformación con el sector primario, a través de la verticalización, a través de una cooperación cada vez mucho más estrecha, orientada a las demandas del consumidor y ayudando a ese productor a ser competitivo, porque si no somos competitivos a lo largo de toda la cadena, no tenemos futuro. Y yo lo que no sé es si desde Europa nos estamos dando cuenta de que lo peor que nos puede pasar como continente es perder la soberanía alimentaria, y estamos de alguna manera contribuyendo a minarla un poco en detrimento de lo que no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo. Parece que vamos a ser los salvadores del planeta, y yo creo que está muy bien, y de hecho nos lo hemos tomado muy en serio tanto los productores primarios como la industria de transformación, en reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente, y estamos haciendo esfuerzos económicos y de organización muy importantes para contribuir a reducir ese impacto, pero hay que darle tiempo. Tenemos que ser capaces de adaptarnos, y para eso necesitamos tiempo. Con todos estos problemas, también con una presión fiscal en España que es ligeramente más elevada de la media de Europa, aún así son optimistas, por lo menos desde Vitartis. A ver, yo creo que tienes que venir llorado de casa. O sea, al trabajo hay que ir con optimismo, tienes que creer en lo que haces y tienes que ser capaz de convertir las amenazas en oportunidades día a día, ¿no? Y yo creo que bueno, pues estamos también en un sector en el que la demanda es bastante estable, hablando como sector. Luego hay productos que tienen más o menos variaciones y fluctuaciones, pero comemos 3 veces al día, tenemos la suerte de poderlo hacer. Dejar de comer. Efectivamente, otra cosa es que cada vez tenemos más productos sustitutivos para tener una alimentación, pero lo que sí que el consumidor tiene que tener claro es que los estándares de seguridad alimentaria, de calidad y de competitividad que tenemos en España, que tenemos en Castilla y León, son muy superiores a los estándares que hay de media en el resto del mundo. ¿Y cree que eso el consumidor lo sabe? No sé si también se sienten igual de valorados. Durante la pandemia fueron uno de los sectores que tuvo ese gran reconocimiento por parte de la sociedad. Yo no sé si esto sigue siendo así, si el consumidor sigue teniendo este mismo concepto. Yo creo que como suele decirse, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y en este sentido, pues cuando se paralizó toda actividad económica, el consumidor pensó: ¿y qué voy a comer? A lo mejor, bueno, también no sé por qué, lo del papel higiénico fue una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, aquella del papel higiénico, pero era increíble ver, porque lo hemos visto en los medios de comunicación,
cómo los reponedores de los lineales eran asaltados, lo digo en sentido metafórico, ¿no? Con el palé, quitándoles las cosas que no llegaban a los lineales por ese temor de que pudiera haber escasez. Pues esa alarma que no se ha producido nunca. No se ha producido fueron nunca. alertas y alarmas que se produjeron en la sociedad y llevó al consumidor a hacer ese pero tipo de hechos. sin tener ni un solo atisbo de ver un lineal vacío un día y otro día. O sea, sí se veían vacíos al final del día, pero al día siguiente estaban otra vez repletos de alimentos. Entonces, ahí se dieron cuenta de que el sector agroalimentario es un sector esencial y también fuimos aplaudidos, fueron aplaudidos los agricultores y los ganaderos que no dejaron de trabajar ni un solo día. Fue aplaudida la industria de transformación, fue aplaudida también la distribución. Porque hay que ponernos en... Ahora lo vemos a toro pasado y lo analizamos con conocimiento de haber vivido esas situaciones, pero en un momento en el que no sabías de dónde venía la pandemia, en fin, había muchísimas incertidumbres. Y fuimos capaces de dar respuesta y no creo que nadie quiera pensar qué hubiera ocurrido si durante 3 semanas no hubiera habido alimentos en los lineales para la población urbana. Cuidado que la gente en el campo, como vi en un programa de televisión, dice, si siguen ustedes así no van a tener que comer. Y el productor primario dijo, no se equivoque usted, nosotros sí vamos a tener que comer. Los que no van a tener que comer son ustedes. Y eso es a lo mejor lo que la sociedad no es consciente de que pueda llegar a ocurrir y quizás pues, no se valora lo que consigues con relativamente poco esfuerzo, ¿no? Que es salir a comprar y llevar alimentos para casa. Yo creo que además desde las asociaciones es un poco lo que tenemos que hacer, es poner en valor el trabajo que hacen los agricultores, los ganaderos, la industria de transformación y la industria de distribución para que no nos falte alimentos ninguna de esas 3 ocasiones en las que queremos poner un plato de comida en la mesa de nuestras familias. Últimas cuestiones. Usted está viendo que está volviéndose al producto local, al producto de aquí, al producto de la tierra, al producto, en este caso, de Castilla y León. La gente, la demanda interior crece más en el producto local y esto es lo que hace que la industria de aquí, de Castilla y León, agroalimentaria, crezca. Yo creo que lo que no está muy claro es el concepto, la definición de producto de proximidad. ¿Vale? A veces pensamos que el producto de proximidad pues es el que pone un restaurante de un pueblo que le compra la materia prima al productor del mismo pueblo. Sí, eso, más próximo que eso, evidentemente no lo hay. Pero yo creo que cuando se habla de proximidad se habla dentro de un mercado global de traer las cosas de fuera, ¿vale? Y también es cierto que como industria de transformación lo que necesitamos para intentar seguir en la vía de esa competitividad es tener productos cerca de nuestras industrias, cerca de nuestras empresas, para intentar que las logísticas de aprovisionamiento sean las menores posibles. Y cuidado, que en la logística o en los aprovisionamientos no solamente está el coste del transporte, en muchas ocasiones, en muchos productos, hay mermas por pérdidas, no digamos ya, por ejemplo, en cuestiones de cárnicas, pues cada vez es más restrictivo por cuestiones de bienestar animal a tener viajes muy prolongados con los animales vivos y eso te obliga a tener a tus proveedores muy cerca de la industria de transformación. En ese sentido yo creo que no es que la demanda social sea la primera de consumir productos de proximidad. Yo creo que la propia industria llevamos muchísimos años creando y colaborando con nuestros productores para que estén cerca de nuestras industrias y podamos tener ese producto de proximidad a disposición de la transformación y de los consumidores. Es una necesidad económica. Sin duda, sí. Tenemos que terminar. Santiago, Miguel, ha sido un placer charlar con usted en esta noche y acercarnos también a esa realidad, esa actualidad que yo creo que nos afecta a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, muchísimas gracias a vosotros y yo creo que es muy importante tener la oportunidad de dar a conocer lo que es la industria alimentaria, lo que es el sector primario, lo que es la distribución, para que el consumidor valore cada día más los productos que ponemos a su disposición. Así que muchas gracias. Sí. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por haber estado con nosotros en esta noche. Felipe, a ti también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta quinta esquina. El jueves que viene volvemos, nos queda muy poquito ya, estamos llegando al verano, pero aún nos quedan un par de programas. Aquí les esperamos. Adiós.